Te pido que vayamos juntos a pedirle a Él su bendición para lo que hoy va a mostrarnos a través de su palabra. ¿Vamos? Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das para escuchar tu voz a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Te pedimos que bendigas este tiempo, habla a nuestro corazón y que seas tú quien nos dé conforme a nuestra necesidad. Te pedimos esto, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Es hermoso recordar que la palabra de Dios tiene un objetivo fundamental, que las personas, que el hombre, tú lo puedas conocer. Realmente no hay nada más importante que la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Una vez que nosotros entendemos esto, realmente tenemos la oportunidad de tomar esta decisión, entregarle a Dios nuestra vida. Y una vez que tú has hecho esto, realmente Dios hace una promesa, cumple una promesa extraordinaria. Dice la palabra de Dios, dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que Dios quiere hacer, una nueva persona en ti, algo completamente nuevo. No lo va a parchar, no lo va a remendar, va a traer algo completamente nuevo. Sigue diciendo el pasaje, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Esta nueva vida está en una persona, en Cristo. No es un lugar, no es un grupo, no es que te sumes a una religión ni que te cambies de religión, es que te integres a la persona de Jesús. La palabra de Dios habla sobre esto en el libro de Romanos y nos comparte cómo Dios, a través del Espíritu, es quien nos inserta en el cuerpo de Cristo. Una vez que tú has recibido esta nueva vida, lo que Dios tiene planeado para ti, la palabra de Dios sigue diciendo que Él tiene grandes cosas para ti, que Él tiene un plan para tu vida y que en ese hermoso plan que Dios tiene para tu vida, el ministerio principal o la ocupación principal es compartir con otros lo que Dios te ha dado. Dice el siguiente versículo de las cosas que Dios hace nuevas, el siguiente versículo dice 18, y todo esto, o sea, todo lo nuevo, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios sigue haciendo, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un trabajo, nos dio una ocupación. Dice el pasaje, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El creyente tiene ahora el privilegio de ser el instrumento a través del cual, un versículo más adelante vamos a leer, a través del cual Dios mismo se presenta ante quienes aún no lo conocen, ante quienes aún no lo han invitado a su corazón y les ruega, reconcíliate conmigo. Fíjate lo que dice el versículo 20 de este mismo capítulo. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, representamos al Señor Jesús. Y fíjate esta parte, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. Vivir para Cristo, vivir ganando almas, vivir compartiendo las promesas y las maravillas de Dios es la única manera en la que tú realmente experimentarás el gozo, la satisfacción que Dios planeó para ti. Hemos venido contemplando a través de este ejemplo en la Biblia de este creyente Moisés, cómo Dios tiene grandes planes para sus hijos. Moisés, en ese sentido, también es un buen ejemplo del creyente que sabe que Dios tiene algo grande para él, que sabe que Dios tiene grandes planes para su vida, pero que en alguna parte del camino algo pasó, algo sucedió y lo perdió de vista. Perdió de vista el llamado. Y entonces Dios, que no pierde de vista nuestra vida en ningún momento, vuelve a llamar a Moisés. Pero a la hora que Dios vuelve a llamar a Moisés, Moisés piensa que Dios se equivocó. ¿Por qué entendemos esto? Porque vemos cómo en este diálogo que vamos a estudiar en esta mañana de Dios con Moisés, Moisés empieza a presentar ciertos argumentos con los cuales le quiere decir a Dios, Dios,
yo no soy la persona indicada. Estos argumentos a través de los cuales nosotros mismos también usamos cuando queremos convencer a Dios de que no podemos hacer algo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Sí? Moisés había conocido a Dios en Egipto, había tomado la decisión de poner así su mira en las cosas de arriba, había, dice la Biblia, rechazado las riquezas y los tesoros de los egipcios. Había renunciado a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió identificarse con el pueblo de Dios. Pero, Moisés pensó que él podía salvar a Israel por su propia mano. Intentó hacerlo en sus fuerzas y lo único que logró fue convertirse en un asesino y tuvo que salir huyendo de la tierra de Egipto, prófugo de la justicia. Cuando tratamos de vivir la vida cristiana, esa vida a la cual Dios nos invitó, a la cual Dios nos llamó, en nuestras fuerzas, ¿sabes qué va a pasar? Que nos van a derrotar. Vamos a experimentar continuamente la derrota y por eso Dios dice, la vida cristiana no la puedes vivir tú, es Cristo viviendo a través de tu vida. Y cuando viene la derrota y no reaccionas, no reconoces este error de quererla vivir en tus fuerzas, entonces algunos lo que hacen es, mejor me voy a vivir aquí a la orillita, a un lado, a una vida cómoda, en el caso de Moisés, al desierto, y ahí no hay responsabilidades, ahí no hay compromisos, pero ¿sabes qué? Ahí, de igual manera, tampoco hay satisfacción. Porque no podemos estar satisfechos haciendo ninguna otra cosa que no sea aquello para lo cual Dios te llamó. Yo te invito a que esta mañana tú medites, ¿hay algo que no estoy haciendo de lo que Dios me ha pedido hacer? Bueno, ahí podrías encontrar así una pista de por qué no está a veces la satisfacción en nuestra vida en el lugar que Dios planeó. En el caso de Moisés se fue al desierto, se casó y se olvidó que Dios tenía grandes cosas para él. Quizá Moisés pensó, aquí en el desierto nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie, tengo toda mi vida para mí, tengo todo mi tiempo para mí, mi esposa, mi hijo, puedo contar si quiero las estrellas en la noche, ¿no? Las tormentas en el desierto, la arena que abunda. Pero Dios no olvida. Dios tenía un plan para la vida de Moisés y un plan general para cada persona, que cada persona conozca a Cristo. Y una vez que lo conoces, como creyente, Dios quiere usarte para que otros también lo conozcan. El plan de Dios no es que no seamos molestados. El plan de Dios no es no molestar a nadie. El plan de Dios es usarnos, como usó a Moisés. Así que un día, Moisés, en su rutina, dice la palabra de Dios que un día como todos, Moisés salió a apacentar las ovejas de su suegro y en su camino, en su pastorear, llegó al monte de Horeb. Dice la palabra, al monte de Dios. Y ahí, dice la Biblia, se le aparece el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y ahí Moisés ve una zarza que ardiendo no se consumía. Y entonces Moisés se dice para sí, he aquí voy a acercarme y voy a ver por qué causa, qué está pasando para que esta zarza ardiendo no se consuma. Y ahí leemos, versículo 4 de capítulo 3 de Éxodo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y entonces Dios se presenta, le dice, Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Esta parte me encanta porque Dios empieza a hablarle a Moisés, a aclararle que Él es un Dios personal. Yo soy el Dios de tu padre. Ni siquiera lo dice en plural, como el Dios de tus padres, de tus antepasados, de tu familia, de tu pueblo. Yo soy el Dios de tu padre.
de la persona que, obedeciendo a Dios, decidió no matarte cuando naciste, esa fe que tuvo, etcétera. Y entonces Dios se presenta: yo soy el Dios de tu padre, y entonces sí le hace la referencia, vamos a decir, a las generaciones de los patriarcas: el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, yo tengo un plan para ti. En este momento encontramos así varias enseñanzas, pero me quiero concentrar en una. Muchas veces el problema para poder empezar a progresar, a florecer en el plan de Dios que Dios tiene para nuestra vida, es olvidar el terreno que pisamos. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te invitó a esa nueva vida, es una vida que Dios dice está diseñada para vivirse en santidad. Aquí Dios le dice a Moisés: Moisés, quita tus zapatos, porque el terreno en el que estás es una tierra santa. Si lo llevamos a la experiencia práctica, a una aplicación práctica en nuestra vida, Dios quiere que recordemos que el terreno que pisamos es un terreno santo. Y Dios dice en esta enseñanza que muchas veces podemos estar pisando, literalmente pisando la vida cristiana, en lugar de viviendo en santidad en ella. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La palabra clave en este versículo es santificado. ¿Qué significa esto? Apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para Dios. Quiero recordarte que cuando te convertiste para que Dios cambiara tu vida, para que Dios la transformara, para que pudieras empezar a vivir de una forma en la que a Dios le agrada y además en la única forma en la que tú puedes ser feliz. Así que ser santo es vivir apartado. Dios le llama a los creyentes santos por eso. No porque hagamos milagros, no porque hagamos cosas extraordinarias, aunque realmente si lo analizas es extraordinario, es un milagro vivir correctamente, vivir bien, vivir en obediencia al Señor. Es un milagro que Dios produce en nuestra vida. ¿Sí? Entonces Dios nos llama santos y santas también, ¿no? Porque Dios quiere guiarnos todo el tiempo, todos los días a su voluntad. Pero Dios guía, no arrastra. Si tú quieres vivir para Dios, si tú decides separarte del mundo, si tú decides decirle no a los deseos, a las inclinaciones de tu antigua naturaleza, ese es el lugar en donde serás verdaderamente feliz. Y la clave siempre es la misma: obediencia. Aquí vemos que Dios quería usar a Moisés. Y como Dios quiere usar a Moisés, quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Quiere usarnos porque Dios nos ama y sabe que en el ejercicio de su voluntad es donde nosotros estamos satisfechos. Pero además, en ese ejercicio de su voluntad en nuestra vida es cuando somos útiles para que otros conozcan a Dios. Lo que vemos en la plataforma de todo esto es: Dios nos ama. Dios ama las almas. Versículos 7 y 8a dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Esta palabra no es muy común y Dios le está diciendo a Moisés: yo he visto cómo los explotan. Se podría traducir sus explotadores. Israel estaba siendo oprimido profundamente, dolorosamente en Egipto. Dice el pasaje: pues he conocido sus angustias. Dios sabe cómo te sientes. Si tú no conoces a Dios, Dios sabe lo que sientes, lo que experimentas. También lo sabe de sus hijos, pero a sus hijos y a los que aún no son sus hijos, Dios los invita a: déjame trabajar en tu corazón. Y sigue diciendo: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, al plan de Dios, a la voluntad de Dios, una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel. Dios le dice a Moisés, he visto muy bien la condición de mi pueblo. Y ahora tú, que ya me conoces, la oveja que ya conoce al pastor, que se pregunta, ¿cómo puedo ser feliz en un mundo que se ha olvidado de Dios? Bueno, la respuesta es, comparte a tu Dios con ellos que hoy no lo ven, que hoy no lo conocen. Egipto representa el mundo. Egipto representa las personas que necesitan ser rescatadas por Dios. Y si volteamos a ver al mundo, vamos a ver esto, personas que aunque tienen progreso, que tienen prosperidad, que tienen lo que han buscado, no son felices. Algo les falta. Y entonces Dios te dice, ve y compárteles de tu Dios. Porque ese es el Dios que transforma las vidas. Cuando ellos te ven feliz, cuando ellos te ven satisfecho, entonces dicen, oye, ¿qué tienes? Tengo a Dios. Y entonces debemos ir y hablarles de Cristo. La invitación para Moisés era bien sencilla. Moisés, ve y háblales de mí. Rescata a las personas. Dios, una vez más, mostrando su amor, porque Dios te ama. Dios te ama no es una simple frase. Dios te ama es la realidad de la esencia de Dios. Dios, dice la Biblia, Dios es amor. Su amor es tan real, tan grande, tan incalculable, que dio lo que más amaba, dio a su Hijo Jesús para que tú y yo pudiéramos ser salvados, rescatados y transformados. Qué hermoso es que Dios transformara nuestra vida. Y ahora, cuando tú le permites a Dios que te transforme, Dios te dice, ahora te quiero usar. Quiero que estés en mis manos para ser útil. Quiero que en mis manos seas el instrumento a través del cual yo pueda hablarle a otros de mis maravillas. Pero ¿qué pasa? En este caso vemos que Moisés, cuando Dios le dice, te quiero usar, Moisés se quedó así como, ¿me hablas a mí? Y Dios se le queda viendo fijamente a Moisés y Moisés hasta dijo, pues ¿a quién está viendo, no? Buscando cómo escabullirse, buscando cómo escaparse de un llamado que sin duda movió el terreno de Moisés, lo movió en su interior. Y tú y yo somos muy parecidos. Muchas veces nos resistimos a ser usados, nos resistimos a avanzar, nos resistimos a caminar en el proyecto de Dios. Y nuestros planteamientos son muy parecidos a los de Moisés. Fíjate, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Nosotros le decimos al Señor, ¿quién soy yo para que me uses? Yo no sirvo. Le decimos a Dios, yo no tengo esto, aquello, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad, no puedo, esto no es para mí. Y entonces así apelamos a nuestra falta de capacidad pensando que estamos siendo humildes, cuando la realidad es que es una forma en la que queremos escabullirnos, escapar de la responsabilidad. Y queremos convencer a Dios y queremos convencernos también a nosotros mismos de que Dios se ha equivocado al llamarnos a eso. Pero ¿sabes? Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce lo que somos. Él sabe que no podemos. Por eso nos llamó. Porque no quiere que lo hagamos nosotros. Quiere que solamente le permitamos a Él hacerlo en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que Él busca que te pongas completamente en sus manos, que te entregues a Él. Los creyentes debemos recordar que de Dios es el poder. Te voy a leer Salmo 62:11. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. No es tuyo, no es mío.
Dios es el que hace las cosas. Dios es el que entró a tu corazón si se lo pediste para transformar tu vida. Es Dios quien tiene el poder para hacer tu vida completamente nueva. Si aún no lo conoces, si hoy lo aceptas. De Dios es el poder. La energía, esa capacidad para hacer un trabajo, para realizar una obra, es de Dios. Dios es tu energía. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, no te preocupes, yo sé que no puedes. Yo no necesito tu suficiencia. ¿Sabes por qué, Moisés? Porque yo lo voy a hacer. Versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Qué hermoso es que cuando Dios nos pide hacer algo, nos dice, yo voy contigo. ¿No nos manda solos? Qué hermosa es la vida cristiana donde nunca más estamos solos, porque Dios va contigo. Y aquí encontramos la enorme diferencia entre la humildad y la justificación. La humildad es reconocer nuestra incapacidad, pero enseguida poder descansar en el poder de Dios. Esa es la humildad. Dios, yo no soy capaz, yo no soy competente, yo no puedo hacer esto, pero tú lo puedes hacer en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Moisés todavía no estaba convencido. Y entonces dice, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? A ver, Dios, yo no tengo el suficiente conocimiento. Dios, yo no sé mucho de la Biblia. ¿Dónde he escuchado eso? Quizá Dios dijo para sí, ya con esto no me manda. Pero Dios le responde, tú solo diles, yo soy, me envió. Yo soy es el nombre con el que se identificaba a Dios en el Antiguo Testamento. Y así hoy tú puedes pensar, es que no sé versículos, ¿cómo les voy a hablar? Aquel que quiere ser usado, los encuentra. Aquel que quiere ser usado, los empieza a memorizar. Y Dios le dice, tú ve y comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿No sabes muchos versículos? Usa ejemplos. Usa tu propio testimonio. Pero además te voy a dar un consejo, solo aprenderás a hablar de Cristo hablando. Dice la Biblia, el que gana almas es sabio. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres aprender a ganar las almas? Habla. ¿Quieres aprender a responder las preguntas de las personas? Habla. ¿Quieres conocer cuál es la respuesta de Dios a la necesidad específica de cada persona? Habla. Eso no se aprende en la teoría. Se aprende en la práctica. Para Dios no hay impedimento si tú quieres ponerte en sus manos. Porque lo que Él está haciendo es cambiar tu vida, transformar tu vida, reflejarse a sí mismo en tu vida. Y entonces tu vida habla más que un discurso teológico, más que cualquier sermón. Moisés, como muchos de nosotros, veía complicaciones. ¿Y sabes qué veía Dios? Dios veía oportunidades. Oportunidades para usar a Moisés. Moisés aún no está convencido. Capítulo 4, versículo 1 de Éxodo. Entonces Moisés respondió, diciendo, he aquí, ellos no me creerán. No oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés está diciendo, bueno, ya sé que tú puedes usarme. Ya sé cómo te llamas, ya sé quién eres. Pero, ¿qué crees? ¿No me van a creer? Quien piensa así, quien tiene esta idea, es el que dice, bueno, ¿para qué hablamos de Cristo si no nos van a creer? Esa es la persona que a lo mejor ya habló en una primera ocasión y lo batearon, no lo creyeron. Y entonces dice, ¿ya les hablé?
Fíjate. Y Dios entonces nos dice, bueno, ¿y qué será o quién será quien no cree? ¿Tú o ellos? Me acuerdo de una creyente que en una ocasión así, Dios le trajo así al pensamiento, invita a tal persona a escuchar la palabra. Y su respuesta en el interior fue, Dios, no, ya la invité y me ha rechazado muchas veces. Y una vez más así, la voz clara del Señor, invita a tal persona. Bueno, Dios, lo voy a hacer porque tú me dices, porque tú me insistes. Y así no, con muchas ganas, va e invita a esa persona. ¿Y qué crees? Se convirtió. Después de muchas veces, de muchos años, de mucho tiempo de rechazo y de muy mala actitud hacia el Evangelio, se convirtió. Tú no sabes cuándo una persona puede estar ya lista para recibir el Evangelio. La Biblia dice que la predicación es la única manera en que ellos van a escuchar del Señor. Y la Biblia dice que el predicar, dice Pablo, la predicación es locura. Pero a Dios le agradó compartir la salvación mediante la locura de la predicación. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros pasamos cerca de la gente y sacamos así nuestro escáner para ver así el código QR y decimos, no, esta no tiene cara de que quiere escuchar. Y no le hablamos. Esta no tiene cara de poder creer. Y entonces vamos decidiendo quién no quiere escuchar. Y lo único que hacemos es ir engrosando una lista de personas que nosotros, si fuéramos Dios, ya las hubiéramos mandado al infierno. Porque no tienen cara de escuchar la palabra, porque no tienen la apariencia de ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y tú qué sabes? Nada más los desechamos en nuestra mente. Tú no puedes saber quién sí y quién no. Aquí Moisés no conocía el poder de Dios. No sabía realmente con quién estaba hablando. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés se voltea a ver las manos, pues una vara. Toma tu vara, Moisés, arrójala delante de ti. Moisés hace esto y la vara se convierte en serpiente, dice la Biblia, y Moisés huía de ella. Dios le vuelve a decir a Moisés, toma a la serpiente de la cola, y se vuelve a convertir vara en su mano. Luego le dice Dios a Moisés, Moisés, mete tu mano en tu seno, en tus vestidos. La saca Moisés y estaba leprosa, blanca como la nieve. La vuelve a meter y otra vez es restaurada su mano completamente sana. O sea, Dios le está dando así señales a Moisés para que él entendiera, el poder es mío. Dios le dice a Moisés, toma agua, derrámala, y el agua se convierte en sangre. Señales que Dios iba a usar para hablar de él delante de la gente. Y Dios le dice a Moisés, si no te creen a la primera, te creerán a la segunda, y si no a la tercera, y si no, sigue hablando. Como nosotros, Moisés sabía poco del poder de Dios, pero estamos invitados a lo mismo, confía en Él. Dios es el que trabaja en las personas, no tus palabras. Dice la Biblia, el Espíritu es el que convence. Mi responsabilidad y la tuya es hablarles de Jesús, compartirles el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que les habla al interior y les dice, esto es lo que necesitas, esto es lo que estabas buscando, esto es lo que tu vida anhela. Moisés se parece a nosotros. Y aquí todavía le dice a Dios, Dios, pero es que yo no sé hablar. Sí, Dios, ya sé quién eres, ya sé que tuyo es el poder, pero de veras, escogiste mal. Busca a otra persona. Versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes
ni desde que tú hablas a tu siervo. O sea, Dios, ni siquiera has podido hacer nada conmigo en este tiempo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés, no importa si tienes facilidad de palabra o no, yo estaré con tu boca. Fíjate la promesa. Una vez más, me encanta cómo Dios cuando nos llama nos dice, no te preocupes, a lo que yo te llamé, yo lo voy a suplir, yo voy a hacer lo necesario, yo te enseñaré lo que debes hablar. Cuando Dios nos dice perdona, por ejemplo, no quiere que perdones con tu capacidad, quiere que perdones con la capacidad de Dios. Y Dios es amplio en perdonar. Cuando Dios te dice ama, no quiere que ames con tu amor, quiere que ames con el amor que Dios ha derramado en tu vida. Y así, en cada cosa que hacemos, Dios nos dice, hazlo conforme a mi capacidad, no conforme a tu inutilidad. ¿Sí? Para Moisés, realmente esto le iba quitando así las complicaciones, los problemas que Moisés veía. Pero ¿sabes qué? A veces hay una verdad ahí oculta. Moisés todavía le dice algo más a Dios. Señor, la verdad no tengo ganas. Ese era el problema real. Podríamos decir que esto es lo primero que Moisés aquí dice con toda sinceridad, versículo 13. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Dios, dice la Biblia, se enojó con Moisés y le dice, versículo 14 y 15, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Esta parte me impresiona porque cuando nosotros nos resistimos a obedecer a Dios, siempre perdemos. Exactamente como en la conversión. Cuando tú te resistes a la invitación de que Dios transforme tu vida, te dé una vida nueva, pues tú pierdes. Te estás perdiendo lo que Dios tenía para ti, salvación y vida abundante. Pero en la vida cristiana pasa lo mismo cuando desobedecemos al llamado. Cuando Dios nos dice, esto es lo que tengo para ti y tú no quieres entrar al plan de Dios, entonces perdemos muchas cosas. Dios llamó a Moisés. Este trabajo era para Moisés, pero Moisés, por su resistencia, lo encontramos con que Dios tuvo que decirle a Moisés, ok, no quieres hacerlo solo, lo vas a compartir. O sea, de entrada me impresiona que Dios no le dijo a Moisés, ok, está bien, no quieres, pues no vayas. Dice la Biblia, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cada quien tiene un llamado, una responsabilidad personal, y tu responsabilidad solo tú la puedes cumplir. A las personas que Dios dice que tú le hables, nadie más les puede hablar. Moisés en este momento, vamos a decir, a la fuerza en un sentido, en la voluntad permisiva de Dios, involucra a que Dios tenga que decirle, ok, voy a llamar también a Aarón a que esté contigo. Pero ¿sabes qué? Dios quería evitarle a Moisés problemas en el futuro. Dios quería evitarle a Moisés a esa situación donde Aarón iba a tener concesiones con el pueblo. Ustedes pueden recordar más adelante esos asuntos como el becerro de oro. Fue idea de Aarón. Y lo que Dios está diciéndonos ahora a ti y a mí es, lo único que Dios está buscando es un corazón dispuesto. David en uno de los salmos dice, Dios, mi corazón
mi corazón está dispuesto. Y con un corazón dispuesto, ¿vas a ir por la vida? Dice David literalmente, así que voy a cantar y voy a trovar salmos. O sea, un trovador era aquel que iba por todos lados, publicando, compartiendo el mensaje. Cantaré y trovaré salmos. Voy a cantar del Dios que ha transformado mi vida. La pregunta de Dios para nosotros sigue siendo la misma. ¿Qué tienes? Y no está hablando de tu capacidad. Está hablando de lo que tienes. Así como Moisés tenía una vara, tú puedes decir, oye, lo que tengo es muy poco. Y Dios te dice, si lo pones en mis manos, será suficiente. Lo importante es que tú anheles cumplir tu responsabilidad. Dios está esperando que tú digas, Señor, aquí estoy, úsame. Dios se presentó a Moisés como el yo soy. Y esta parte es clave. Dios quiere que reemplacemos el yo, Arturo, tu nombre, por el yo soy, Dios en nuestra vida. Quita el tú y pon el yo soy. Y la enseñanza es que no hay límite en lo que Dios tiene para ti si tú decides quitarte del primer lugar, quitarte del centro de tu vida y dejar que Dios sea quien haga en ti y a través de ti todas las cosas. Simple y sencillamente, si tú quieres. Que Dios te bendiga.